Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como os comentaba en vídeos anteriores, vamos a probar a hacer un medidor de potencia y de eficiencia de motores y de hélices. Como os decía, va a ser algo sencillo, algo que podamos hacer en casa y que nos dé una estimación. No vamos a obtener valores exactos, pero sí que nos va a dar la estimación aproximada de qué motor es mejor, qué hélice es mejor. Y bueno, como os decía, más adelante intentaremos hacer algo más preciso. He estado probando este modelo y funciona bastante bien, nos da una estimación bastante buena. Lo que vamos a necesitar, sobre todo, yo voy a usar el Celmeter este, todo va a estar basado en torno a esto. Podéis hacer lo mismo con un servo tester, que es un cacharrito así pequeño con una rueda y está en torno a 2 euros, con lo cual es un montaje muy barato. Pues todo va a estar en torno a esto y una báscula de precisión. ¿Qué más he utilizado? Bueno, pues SCs y motores, como podréis imaginar. Una regleta de conexiones que va a ser muy útil. La tuerca, obviamente, para apretar la llave, perdón, para apretar las tuercas de los motores. He utilizado esta conexión cargador, el balanceador, que está rota para aprovechar tanto el cable de conexión como los XT60 o el tipo T, lo que necesitéis. Y luego se puede utilizar una regleta, he usado yo, una tabla o algo, una superficie plana que podamos agujerear, que va a ser la base donde coloquemos los motores. Como os digo, este es el montaje que yo he hecho, pero simplemente es para que os hagáis una idea de cómo se puede hacer con los materiales que tengáis en casa. Vale, pues nada, vamos a mostrar cómo se hace el montaje, cómo se utiliza y bueno, veréis cómo con una prueba rápida con distintas hélices ya se ve la diferencia de carga y la diferencia de eficiencia de cada hélice. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, en este caso, en mi caso, la regleta, por ejemplo, esta es una que he utilizado que no ha salido bien, pero bueno, para que os hagáis una idea, se agujerea con los agujeros que viene en el motor y simplemente para sujetarlo. Como veis, es finita, la parte fina. Luego tenéis la parte que os enseñé antes, que es útil porque pueden ir por aquí los tornillos y a la hora de ponerlo en la báscula de precisión no van a chocar y no va a estar el motor torcido. Pues simplemente agujerearlo para colocar aquí el motor. Precauciones, pues como veréis, los motores no traen, no sé si se ve bien, los agujeros de los tornillos no vienen en X perfecta. Si veis, entre este y este hay más distancia que entre este y este, con lo cual se puede hacer con un calco. Ponemos un papel, calcamos y podemos copiar aquí la forma. Esto es lo que en principio más tiempo va a llevar, por lo que digo, porque al no ser de las mismas distancias os puede costar un poquito más. Lo siguiente, he montado una superficie plana donde colocar la báscula y donde poder sujetar la canaleta. Ya aprovecho y os enseño con las conexiones y con el cable y el conector XT60 que he aprovechado. He hecho esa conexión que sería para alimentación y ahora os enseño cómo iría. Bueno, el siguiente paso, como veis, he utilizado finalmente la parte superior de la canaleta y bueno, ahora os explicaré por qué. He sujetado con estos tornillos, estas arandelas, a la tabla de abajo. Como veis, no sé si se puede apreciar, el agujero es más grande que el tornillo para que esto pueda moverse así, pero si nos equivocamos en la dirección del motor no pueda salir hacia arriba, con lo cual va a ser una forma de sujetarlo. Tras varias pruebas me he dado cuenta que si utilizo la parte inferior de la canaleta, el peso se reparte por toda la báscula, entonces los valores que devuelve son más pequeños. La idea es aprovechar todo el peso que genera el motor en una superficie pues lo más parecida al diámetro del motor
vamos, a la forma exacta del motor, con lo cual sería un par de centímetros o así, cuadrados, y nada, para ello lo más sencillo, aunque parezca mentira, ha sido utilizar un rollo de celo. Se coloca debajo y entonces concentramos la potencia en ese diámetro. Si tenéis un rollo de celo o algo así redondo más pequeño, pues mejor. Entonces, como os digo, colocando estas sujeciones, evitamos que el motor y todo el sistema salga hacia arriba. El motor también va conectado por sencillez y por colocarlo con más velocidad a esta otra regleta. Si tenemos que cambiar de motor, simplemente desatornillar. Y el ESC igual. Entonces vamos a hacer la conexión ahora con el servo tester, en este caso el Celmeter, y bueno, seguimos y os enseño cómo se realiza. Bueno, pues como podéis ver ya está sujeto, he metido el celo debajo, no se ve pero está ahí abajo. Entonces conectamos. Para que esto funcione tenemos que conectar el servo en la parte donde pone servo test. Como os digo, en el servo tester va a ser más sencillo, pero aquí simplemente respetar donde pone señal, donde pone más y menos. En este caso no tenemos alimentación, solo tenemos el neutro y el de la señal de servo. Vale, y ahora para alimentar el servo, pues directamente lo tenemos que colocar aquí. Bueno, pues como veréis voy a utilizar una batería de 3S, 11,1 voltios, 1250 mAh, 30C. La conecto primero el servo tester, como os comentaba. Ahí lo tengo conectado. Conecto el ESC. Ahora tenemos que ir a la parte de servo tester dejando pulsado. Ahora debería sonar el ESC. Ahí está. Una vez que ya suena, ya podemos hacer la prueba. En este momento es cuando tenemos que encender la báscula, porque si no tiene un peso previo y no nos va a marcar bien. Entonces, en este momento tenemos una rueda aquí. Tenemos que ir poco a poco, porque si lo hacemos demasiado deprisa no va a funcionar. ¿Veis cómo gira? Bueno, no he apretado la tuerca, pero bueno. ¿Veis que ya aprieta algo? Bueno, en principio eso. Aquí podemos ver la fuerza que está haciendo el motor, como siempre, entre 1000 y 2000. Ok, pues vamos a probar esta misma prueba con 4 tipos de hélices. Y ya veréis cómo cambia la fuerza que hace el motor. Yo ya sé qué giro tiene el motor, entonces estamos con este tipo de hélices de giro hacia la derecha. No sé si lo veis en las flechitas. Entonces tenemos 4 tamaños y 4 tipos de hélices. Vamos a empezar a hacer las pruebas y veréis qué diferencia hay. Vamos a empezar con estas que son las dos más pequeñas, una de 4 aspas y otra de 3. Estas son Dalprop 40-40. Entonces vamos a hacer la prueba. Apagamos. Ya está a 0. Empezamos poco a poco. ¿Ves? Si le damos demasiado deprisa hace eso. Entonces hay que ir poquito a poco. Ahí está. Ok, pues vemos que da 96 gramos. Hélice tripala 40-45. Encendemos. Poco a poco. Perfecto. Vemos como esta ha dado 5 gramos menos de empuje.
Vamos a la siguiente. Hélice Tripala King Kong 5043. Es evidente que esta tiene bastante más empuje. Estas son las que utilizo yo normalmente hasta el momento. Y bueno, funcionan bastante bien. Vamos a probar una hélice más y ya está. Diatone 6030. Como veis, esta hélice es la más grande. Es bipala. Con estas hélices tenéis que tener cuidado porque son muy grandes y hay algunos motores que pueden resultar dañados si utilizamos estas hélices. Aparte que obviamente necesitamos un frame bastante grande, porque si no, al ser tan grande daría con la estructura. Vamos a probarla porque en teoría es la que más potencia tiene que dar. Pues como vemos, aparte de que no suena muy bien, no es la que más potencia da. Bueno, pues estos han sido los primeros test. He utilizado un variador Little B20 Opto Pro, que no lo había dicho. El motor sí, que es un Race Star BR 2205 de 2300 kilovoltios. Y estas 4 hélices, 2 de 40 milímetros, una de 50 y una de 60. Como habéis podido ver, la más eficiente ha sido esta. Y bueno, de hecho son las que yo uso, como os decía. Así que este motor, tengo por aquí las características. Dice que tiene un empuje con 11,1 voltios de 660 gramos. Obviamente es en las mejores condiciones, con la mejor hélice y tal. Ya os he dicho que este banco de prueba va a ser un poco estimativo. Y bueno, de aquí en adelante intentaré hacer uno que sea un poquito más exacto. ¿Qué más os puedo decir? Pues nada, en vídeos posteriores haré más pruebas con estas mismas hélices y con nuevos motores. Por ejemplo, estos Ready to Sky RS2205 y otros motores de esta misma gama. Estos son los que he estado utilizando hasta ahora, que yo pensaba que no eran del todo buenos por la construcción y tal, pero he visto después de pruebas y utilización que funciona mucho mejor que estos Race Star. Estos suenan muy bien y tal, pero esto funciona muchísimo mejor. Es una copia de los Eachine. Así que en próximos vídeos os haré más test. Y pues nada, si tenéis alguna duda, os habéis hecho algún banco vosotros o queréis preguntar algo, lo que sea, comentar lo que sea, pues como siempre en la parte de debajo del vídeo estaremos encantados de responderos. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.